Así es que lo que Él ha dicho, Él lo promete. Y al escuchar ahorita los testimonios, puedo confirmar, asegurarle que nuestro Dios es fiel. Por eso en esta hora le invito a que me acompañe a entonar este canto que dice: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Denle fuertes esas palmas al Señor, que Él es digno y merecedor. Gloria a Dios, aleluya. Bien, aprovechando que está de pie, le invito a que me acompañe en esta hora la palabra del Señor, el libro de Hebreos. Gloria a Dios, aleluya. El libro de Hebreos, capítulo 7. Perdón, el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Versículo 26. Amén. Perdón, versículo 27. Vamos a leer solo este versículo. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y la palabra del Señor dice así. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una vez más, léelo conmigo. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta
rica bendición que tú has descendido, que has derramado sobre nosotros, sobre tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tu gloria, Señor, sigue en este lugar, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que prepare nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, nuestra alma, Señor, necesita, Señor, tiene esa hambre y sed de justicia, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, Señor. Que por favor, Señor, uses mi vida, Señor, pases ese carbón encendido de tu altar, Señor, y que limpies, Señor, mis labios, Señor. Que solamente hables, Señor, de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, seas tú dirigiendo. Espíritu Santo, seas tú hablando, Señor. Necesitamos, Señor, de tu palabra. Necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor, de nuestros pastores, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, puede tomar su lugar en esta hora. Y antes que todo, quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio que el Señor nos concede de poder estar aquí en la casa de Dios. Amén. Porque cuántos tal vez quisieron estar, pero no pudieron. Amén. Cuántas personas en este mundo ya no despertaron. Cuántas personas tuvieron planes para el día de hoy, pero ya no pudieron abrir sus ojos. Pero nosotros le damos gracias a Dios, amén, porque estamos aquí en este lugar, amén, la casa del Señor, amén. Y en esta hora quisiera compartirle con ustedes, quisiera hablar con ustedes un poco de la palabra de Dios referente al reino de Dios, amén. Porque así como leímos aquí, ¿verdad?, este versículo que dice, y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, amén. Todos sabemos que un día vamos a morir, amén. No somos eternos. Dice la palabra de Dios que solamente somos como peregrinos aquí en esta tierra, amén. Nacemos, crecemos y llega el momento que el Señor nos llama, amén. Nos manda a dar cuentas y tenemos que, de una u otra manera, tenemos que compadecer ante el trono del Señor, amén. Y en esta hora yo quisiera preguntarle a ustedes cuántos, yo sé que tal vez sea algo que diga, pues yo no quiero pensar en eso, o yo no me quiero imaginar en eso, ¿no?, en la muerte, ¿verdad? Pero pues está establecido, así como dice aquí la palabra de Dios, amén. Y muchas de las veces no hacemos planes, muchas de las veces solamente queremos vivir el momento que estamos viviendo, amén. Y es bueno, ¿verdad? Pero también es necesario poder estar preparados, amén. Preparados para cuando el Señor nos llame a cuentas, amén. Y yo sé que todos en esta mañana, todos nosotros ya hemos conocido de la palabra de Dios, ya sabemos la escritura porque la hemos estudiado, amén. Pero quisiera tocar un poco, ¿verdad?, este tema del reino de Dios, amén. Porque así como dice la palabra de Dios que todos vamos a morir, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero hay una cosa en la cual yo estaba meditando y preguntándole a Dios, que cuando nosotros muramos, el Señor nos va a llevar al cielo, amén, y todos vamos a estar allá. Pero leyendo la palabra de Dios me di cuenta que usted se pregunta por qué mucha gente vive un evangelio muy, ¿cómo le podría decir? Como muy, en inglés muy light, algo que no lo toma muy en serio, amén. Usted se da cuenta que muchas personas van a la iglesia, pero no se comprometen, no sirven, simplemente creen en Dios, recibieron al Señor en su corazón, pero hasta ahí nada más, amén. Si pueden venir a la iglesia, vienen; si no pueden, no vienen, ¿verdad? Pero al estar pensando y leyendo la palabra de Dios, me di cuenta de algo, que nosotros, usted y yo, todos los que estamos aquí,
Nosotros estamos luchando para poder estar en el reino de Dios. Porque hay dos cosas que me llamaron la atención. Una de ellas es el reino de Dios y el paraíso de Dios. O sea, son dos lugares diferentes, en el cual muchas personas no van a poder entrar en el reino de Dios. Amén. Y esto nos vamos a dar cuenta en el pasaje de Lucas, capítulo 23. Si me acompaña ahí, el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 42. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue crucificado? Amén. Dice que cuando fue crucificado, dice que había dos ladrones que también tenían que pagar su condena, porque ellos eran malos, eran ladrones. Amén. Dice que uno estaba a su derecha y otro a la izquierda. Pero uno de ellos dice que le empezó a injuriar, empezó a decir: pues si verdaderamente tú eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz? Te salvas a ti y nos salvas a nosotros. Pero el que estaba del otro lado, ¿qué le dijo? Ese se arrepintió. Amén. Dice que se arrepintió y le dijo: ¿por qué hablas así? ¿Por qué blasfemas en nombre de Dios? Si nosotros estamos aquí porque realmente lo merecemos. Nosotros fuimos malos, andamos robando, andamos haciendo cosas malas, pero este hombre es justo, este hombre no tiene nada. Entonces, ¿por qué injurias a él? Entonces dice ahí en el versículo 42. Vamos a leer desde el principio, desde el versículo 39. Amén. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Si nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Dice el 42: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero dice el versículo 43: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. No en el reino, ¿verdad? En el paraíso. ¿A dónde dijo? En el paraíso. En el paraíso. Ok, ¿por qué? Y ahí es donde yo estaba meditando, preguntando ¿por qué? Me di cuenta que este hombre era un hombre pecador. Amén. Amén. Pero este hombre sufrió por la causa del Señor. ¿Peleó la buena batalla? No. ¿Verdad que no? Simplemente se arrepintió en el último momento, y es cierto, Dios lo salvó. Amén. Pero él quería estar en el reino. Dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor dijo: no, en el reino no, vas a estar en uno de los paraísos que yo tengo, pero en mi reino, ahí van a estar solamente aquellos que han peleado la buena batalla, aquellos que han luchado, aquellos que se han esforzado, aquellos que han trabajado, aquellos que realmente han dispuesto en su corazón a apartarse de todo mal, de todo pecado. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, si usted mira todas las cartas, desde el libro de Romanos, todas las cartas, Corintios, Tesalonicenses, Efesios, Filemón, Timoteo, Tito, si usted se da cuenta cómo Pablo empieza a exhortarles, ¿verdad?, a ellos y a las iglesias, que luchen para poder estar en el reino de Dios, porque ese era el mensaje cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Ese fue el mensaje que Él quería, que todos se arrepintieran, pero también que lucharan, que trabajaran. ¿Por qué? Porque el deseo de Jesús era de que todos nosotros podamos estar en el reino con Él. Amén. Porque se recuerda la vez pasada cuando les estaba hablando referente a eso, que cuando Jesús vino a esa tierra, dice que Él oraba al Padre y le decía: Señor, guárdalos, cuídalos de todo mal. Dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del enemigo. Amén. Entonces, cuando yo estaba mirando esto, dije: es cierto,
Si usted se está dando cuenta, hoy en día el Evangelio, incluso muchas iglesias no predican realmente el pelear la buena batalla. ¿Verdad? Usted va a diferentes iglesias y tal vez usted se preguntará, ¿pero ellos serán salvos? ¿Pero ellos irán al cielo también? ¿Pero ellos también aceptaron a Cristo? Pero su vida que llevan, la vida que ellos llevan no parece ser una vida realmente en santidad, realmente buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. Entonces tal vez se preguntará, ¿y esas personas? ¿Qué pasa con esas personas? Dice la palabra de Dios que son salvos, ¿cierto? Dios los salva, pero no están luchando por el reino de Dios. Pero nosotros, usted y yo, estamos luchando, amén, por el reino de Dios, porque yo no sé cuántos de ustedes quieren estar allá con Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren mirar al Padre? Es cierto, dice la palabra de Dios que un día dice que todo ojo le verá, porque dice que hasta ahorita nadie ha visto al Padre. Nadie lo ha visto. Pero recuerda, hay un pasaje donde dice que todo ojo lo verá. Pero ¿sabe para qué lo va a mirar? Para los juicios de Dios. No porque realmente quieran estar con el Padre, sino porque para los juicios de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros tenemos que luchar, así como Pablo exhorta a través de las cartas, que nosotros tenemos que luchar para poder estar en el reino de Dios. Amén. Y uno de ellos vamos a mirar en el libro de Romanos, capítulo 14. Quiero que me acompañe ahí, Romanos, capítulo 14, en el versículo 17. Dice de esta manera: ¿todo lo tienen? ¿Con todo lo tienen? En gloria a Dios. Dice así, libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta cuando dice, porque el reino de Dios no es comida y bebida. ¿Eso qué quiere decir? Recuerda cuando el Señor dijo que cuando Él venga, es que muchos estarán casándose, dándose en casamiento, estarán ocupados en otras cosas, menos en buscar o estar alertas en la vida del Señor. Amén. Entonces aquí dice que el reino de Dios, dice que no es comida ni bebida. Entonces ahí cabe decir, aquellas iglesias o aquellas personas que realmente no buscan a Dios sinceramente, sino simplemente viven una vida tranquila, una vida que no se quieren comprometer, una vida que simplemente, como le decía al principio, si pueden van a la iglesia, si no pueden no van, no les afecta nada, no se sienten mal, no se sienten redarguidos. ¿Por qué? Porque realmente han sido llamados, han sido salvos, pero no para el reino, sino para estar en un lugar nada más especial allá. Por eso es que también habla, ¿se acuerda de aquel pasaje de las bodas del Cordero de Dios? Cuando dice que todos estaremos allá y el Señor nos va a servir. Pero dice que hay muchos que no creen vestidos con las vestiduras. Eso quiere decir que esos no calificaron para el reino de Dios, sino simplemente para ser salvos, pero no para estar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios va a ser supremo gozo, el reino de Dios. Por eso dice aquí, dice que el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. Amén. Entonces, para poder tener el gozo, la paz que el Señor demanda, necesitamos nosotros estar siempre buscando el reino de Dios. Amén. Por eso que dice también el libro de Mateo, cuando dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Y muchas personas lo primero que hacen es buscar primero las añadiduras y después el reino de Dios, lo cual
pues no les va a dar tiempo porque viven una vida afanada, una vida que dicen, ok, pues ya tengo esto, ahora quiero trabajar para esto y ahora quiero trabajar por esto. Entonces así se la viven, una vida afanada en el cual no tienen tiempo para buscar las cosas de Dios. Amén. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos entendido, hemos comprendido, el Señor nos ha dado la sabiduría para entender que nosotros estamos calificando, nosotros estamos trabajando para estar en el reino de Dios. Amén. Amén. Dice en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6. Dice de esta manera. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces aquí podemos mirar que dice aquí que tenemos que avivar. Amén. Tenemos que avivar ese don, tenemos que estar siempre activos. Por eso dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que Dios está el fuego de Dios que está en ti. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Amén. ¿Cuántos realmente quieren estar ahí? Va a ser algo hermoso, porque dice la palabra de Dios que por eso cuando Jesús vino a esa tierra, dice que se fue, y se acuerda ese pasaje donde dice, me voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces eso quiere decir que ahorita Jesús está preparando el lugar. Usted dirá, pero ya lleva tanto tiempo de que el Señor vino. Acuérdese que la palabra dice que 1000 años para el Señor es como un día, ¿verdad? Entonces, tal vez para nosotros ya han pasado generaciones y generaciones humanas y decimos, ¿cuándo va a venir Jesús por nosotros? Pero el Señor sigue preparando lugar para nosotros. Amén. Porque todos queremos estar allá. Amén. Dice el versículo ahí mismo en 2 Timoteo 1, pero vamos a ir ahora al versículo 14. Dice, guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. 2 de Timoteo 1, 14. Se guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Y en el capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Entonces ahí podemos mirar cómo nos exhorta que tenemos, para poder entrar al reino de Dios, tenemos que luchar. Amén. Tenemos que pelear. Amén.
Dice que así como aquellos que luchan, así como aquellos atletas, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquellos que son deportistas y que quieren obtener un premio, ¿qué es lo que hacen? Se esfuerzan. Muchas de las veces dejan de hacer muchas cosas que les gustan, pero las dejan de hacer. ¿Por qué? Porque quieren obtener ese premio, ¿verdad? Y así nosotros también, si nosotros queremos estar en el reino de Dios, queremos estar con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que luchar, tenemos que despojarnos de todos los afanes de este mundo. ¿Ven? Tenemos que luchar por nosotros mismos, por nuestras familias, para poder estar en el reino de Dios. Amén. Dice más adelante ahí mismo, 2 de Timoteo, ahora vamos a ir al capítulo 4 y versículo 2. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces ahí podemos mirar otra exhortación. Para poder entrar al reino de Dios, para poder estar en el reino de Dios, dice que tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Cuándo? A tiempo, fuera de tiempo. En todo tiempo. Amén. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no nomás cuando hace calor, tal vez nada más cuando hace frío, o tal vez en esta temporada, tal vez en otra temporada. No, dice que aquí tenemos que predicar la palabra de Dios en todo tiempo. ¿Verdad? Y para los que estamos ya aquí conociendo ya la palabra de Dios, tenemos que redarguir, reprender y exhortar. Por eso es que el Señor nos manda a exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Si un hermano mira que su hermano está haciendo algo malo, que tiene que ir, es con esa paciencia. Por eso dice al último, ¿verdad? Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no nomás usted va a ir a regañarlo y dice, ¿sabes qué, hermano? Tú estás mal, tienes que arrepentirte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, sino tenemos que ir con ese don, con esa paciencia que Dios nos ha dado y decirle, ¿sabes qué, hermano? He mirado que tal vez ya no has ido a los servicios, queremos verte allá, ¿verdad? Te extrañamos, queremos que estés allá, queremos que te goces con nosotros. Hoy va a ir el grupo de alabanza, ¿por qué no nos vamos a gozar? Amén. Hoy van a poner CDs, ¿por qué no nos vamos a gozar? Amén. Entonces es el momento de animarnos, amén. ¿Se dan cuenta hoy? Creo que hoy vinieron menos, ¿verdad? Ok, ¿y cuántos le van a echar una llamadita a los hermanos? No para regañarlos, amén, sino para decirle, hermano, te extrañamos, te queríamos ver allá. ¿Por qué? Porque una de las cosas de estar en el reino de Dios es de que todos vamos a estar unidos, unánimes, en comunión, en fraternidad, amén. ¿Y qué es fraternidad? Estar juntos, amén, los hermanos juntos. Pero así como dice el Salmo, dice que cuando los hermanos están juntos, reunidos, ¿verdad? En amor, dice que ahí Dios derrama bendición y vida eterna, amén. Entonces ahí podemos mirar que Dios se glorifica y Dios se manifiesta cuando hay un pueblo unido, cuando hay un pueblo en amor, amén. Vamos a seguir. Dice el libro de Hebreos, ahora vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. ¿Todo bien? El libro de Hebreos. Amén. En el capítulo 12, Hebreos 12, 1 y 2. Amén. Gloria a Cristo. ¿Alguien lo puede leer? Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor de nuestra grandeza nube de testigos,
por delante. Vuestros los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces aquí nos vuelve a exhortar y dice que teniendo pues una gran nube de testigos alrededor de nosotros, no sé si usted se ha dado cuenta, pero desde el momento que aceptamos a Cristo, desde el momento que usted se hizo cristiano, ahora todos los ojos del mundo están puestos en usted. Por eso dice ahí, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube, ¿de qué? De testigos, que nomás nos están viendo qué es lo que estamos haciendo, qué no estamos haciendo. ¿Y sabe para qué están? Nomás para juzgarnos. Diciendo, mira, es cristiano e hizo eso. Y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, y eso que según él es hijo de Dios, imagínate si no lo fuera. ¿Se da cuenta? Entonces aquí dice que teniendo alrededor nuestro una nube de testigos, dice, despojémonos pues de todo peso y de pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Todo esto es para qué? Estamos luchando para qué? Para estar en el reino de Dios. No solamente para ser salvos y ya, no, sino para poder estar en el reino de Dios. ¿Se acuerda la vez pasada que le decía, imagínese ahorita nos gozamos, su presencia desciende, su gloria desciende? Imagínese ya cuando estemos allá con el Señor Jesucristo. Esto que podemos sentir, esto que nosotros experimentamos, dice la palabra de Dios que solamente son cosas pequeñitas a comparación de lo que vamos a gozar allá. Entonces imagínense cuál va a ser el gozo, cuál va a ser esa expectativa que nosotros vamos a tener de poder estar en el reino de Dios. Amén. Por eso dice en el versículo 2, primero habla de los testigos, amén, que tenemos un montón de testigos y todo eso, ahora le hablaba también de hay muchas iglesias, muchos cristianos que toman el evangelio como a la ligera, simplemente van y como le preguntaba a usted, tal vez nos preguntemos, ¿por qué esa gente hace eso? Y muchas veces les va bien, ¿verdad? Como le decía la vez pasada también, porque el Señor es fiel con sus promesas. Entonces, si Él ha prometido bendecir a aquel que da, si Él ha prometido bendecir a aquellos que invierten en el evangelio, Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Dice que Él no miente. Entonces, si Él dijo, si tú das, yo te voy a bendecir. Y no importando qué tan uno esté metido en el evangelio o en la presencia de Dios, simplemente Dios va a cumplir su palabra y Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Entonces aquí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces aquí nos habla de qué? De poner los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús. No poner los ojos en el hermano, no poner los ojos en otras iglesias, no poner los ojos en los pastores, no poner nuestros ojos en los que están al frente, no poner nuestros ojos en aquellos que ministran la palabra. Amén. Sino dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto me recuerda aquel versículo cuando andaba Jesús aquí en la tierra y ya ven que tenía sus discípulos que siempre lo seguían, pero había un discípulo, el discípulo amado. ¿Se acuerda quién era? Entonces dice que este fue y se le acostaba en el pecho de Jesús, y en una ocasión
el Señor Jesús les estaba predicando, le estaba diciendo que tenían que esforzarse por entrar en el reino de Dios, tenían que predicar. Y en una de esas uno le preguntó, dice, ¿y qué pasa con ese? Lo que tienes ahí al lado. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Amén. Simplemente tú sigue la ordenanza que les he dado, amén. Entonces por eso dice aquí, puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la vida. Entonces esto es algo que tal vez usted diga, pero es que esto, es que el otro. No, puesto los ojos en Jesús. ¿Usted quiere entrar al reino de Dios? Amén. ¿O quién va a poner los ojos? ¿Usted quiere entrar en el reino de Dios? Amén. ¿Usted va a mirar los defectos de su hermano? No. ¿Cómo de que no? Todos los miramos, ¿eh? Pero no poner nuestra mirada, nuestra atención en eso, amén. Tenemos, al contrario, así como leímos anteriormente, tenemos que exhortar, amén. Si tenemos que, la palabra de Dios nos habla y dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros, alentando los unos a los otros, pero con amor y con paciencia. Entonces, ese es el propósito de Dios, o sea, estar en comunión. Y un ejemplo bien ejemplar, muy claro, es la familia, nuestra familia. Cuando nosotros tenemos nuestra familia, y sean nuestros hijos, nuestros padres, sean tal vez nuestros primos o ya familiares lejanos, es nuestra familia, amén. Y muchas de las veces la defendemos, amén. Cuando alguien empieza a hablar de mal de una persona, que especialmente su familia, ¿usted qué dice? Sabes que con mi familia no te metas, porque es mi familia, es mi sangre. Así es que te voy a pedir por favor que no hables mal de mi familia, porque ahí sí vas a tener problemas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hacemos nosotros lo mismo con nuestros hermanos? Porque dice la palabra es que nosotros somos familia, amén. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. ¿Por qué? Porque somos comprados con la sangre del Cordero de Dios, con Jesucristo, amén, la sangre de Cristo Jesús. Entonces, por eso Jesús nos llamó hermanos. Dice, ya no los llamaré amigos, sino ahora los voy a llamar hermanos, como una familia, que Él va a estar por nosotros siempre velando, Él va a estar siempre luchando por nosotros, incluso está intercediendo por nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros, amén, que Él siempre está al pendiente de nosotros. Si mira que el Padre nos metió en una aflicción, que el Padre nos metió en una tribulación, Jesús nomás nos está mirando, ya está sufriendo, y nos mira como que se está grabando. Y como Él vino a esa tierra, Él sintió los dolores, como le decía la vez pasada, dice que Él tuvo que aprender la obediencia, porque Él era Dios, o sea, Él no tenía necesidad de venir y sufrir con nosotros. Él simplemente hubiera venido Él no hubiera venido y simplemente nos hubiera salvado. Pero dijo, pero yo tengo que sentir lo que ellos sienten. Yo tengo que estar en el lugar de ellos para ver qué es lo que se siente estar en el mundo, qué es lo que se siente en las tentaciones, las aflicciones. Entonces dice que Él se despojó. Entonces por eso cuando nosotros estamos en una tribulación, Él siente, Él está mirando. Y cuando mira que ya estamos casi a punto de decir ya no puedo más, Él intercede al Padre por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque es nuestra familia, es nuestro hermano. Amén. Entonces, como le decía, un ejemplo bien claro es nuestra familia. ¿Cuánto de nosotros nos duele? Amén. Nuestros hijos, nos duele nuestra esposa, su esposo, su esposa, le duele cuando está sufriendo, cuando está en una enfermedad. Y muchas de las veces, ¿cuántas veces decimos nosotros, quisiera que yo pasara ese dolor y no mi hijo? Quisiera que yo pasara ese dolor y no mi esposa o mi esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentimos el dolor. Entonces, así como sentimos el dolor para nuestra familia de sangre, tenemos que tener también ese dolor para nuestra familia en Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que
tal vez están padeciendo alguna prueba, alguna necesidad, nosotros tenemos que ir y animarlos, así como dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice en Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, Amén. capítulo 1. Versículos 6 y 7. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si alguien me ayuda a leerlo. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. Entonces aquí está bien claro de que tenemos que pasar por pruebas, lo vamos a pasar. Amén. No podemos esquivarlo si es que queremos entrar en el reino de Dios, Amén. ¿verdad? Cuando les decimos acepta a Cristo, no te cuesta nada. El Señor ya pagó el precio, y es cierto. Pero después nosotros, para poder entrar al reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser pasados, así como dice acá, así como el oro que es pasado por el fuego para quemar para ver si realmente es oro puro o si solamente es imitación, ¿verdad? Entonces tenemos que ser probados, tenemos que ser afligidos. Por eso decía aquí Pedro, dice en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Por eso el Señor dice que el Señor no nos da cargas más allá de lo que nosotros podamos soportar. Amén. Amén. Si usted tal vez está pasando por un problema, por una aflicción, usted la va a pasar. Usted la va a pasar, porque Dios no le va a poner carga que no la puede llevar. Como le dije al principio, hace un rato, el Señor se hizo carne y Él sintió los dolores, Él sintió la aflicción, Él sintió el tener hambre, Él sintió el tener ese dolor, esa aflicción. Entonces Él sabe y Él conoce, ¿verdad? Nos conoce cada uno de nosotros. Él sabe hasta dónde somos capaces, hasta qué límite. Cuando el Señor dice, ok, hasta acá, hasta ahí nada más te voy a probar. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Amén. Amén. Más adelante, capítulo 2, hay Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Amén. Entonces aquí una vez más miramos cómo Pablo y Pedro exhortaban a ser diligentes para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Más adelante dice en el capítulo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Si alguien lo tiene, si me ayuda por ahí a leerlo. Amén. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén.
Entonces aquí una vez más nos exhorta a vivir en santidad, Amén. a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿usted quiere estar en el reino de Dios? ¿O quiere esquivar todas las aflicciones? ¿Quiere esquivar todos los problemas que vengan? Porque si es así, pues va a ser salvo. Sí va a ser salvo, pero no va a estar en uno de los paraísos. No va a estar allá. No me va a mirar allá. No va a mirar a su hermano allá. No va a mirar allá. Qué hermoso va a ser. ¿Se imagina cuántos miles de personas vamos a estar allá? Una mesa grandísima que tal vez no pueda mirar el fin a la mesa. Y que Jesús, usted esté sentado, así como a veces nos sentamos aquí cuando nos invitan a la comida, y que alguien vaya y le sirva. ¿Cómo se siente usted? Especial. Usted se siente especial, ¿verdad? Amén. Usted dice, wow, me están sirviendo. Imagínense cuando estemos allá y que Jesús nos esté sirviendo. Amén. En lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho, sáciate de mí. Qué hermoso va a ser eso, amén. Aleluya. Y eso, vamos ahora a mirar un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 16. Pero eso solamente para quién va a ser. Para los que pelean la buena batalla, amén. La buena batalla de la fe. Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer esta historia. Dice de esta manera, Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Se aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿dónde? Por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí miramos dos personajes. Amén. Amén. El rico y Lázaro. El rico y el pobre. Amén. Este hombre pobre se da cuenta cuál era su condición de ese hombre. Era un hombre pobre que no tenía para comer, y aparte de eso estaba enfermo, lleno de llagas. Había un rico, el cual dice que se hacía fiestas todos los días. Entonces aquí cabe decir, o cabe hacer una pregunta y decir, ¿los ricos se van a salvar? Hay muchos, como lo dije la vez pasada, cuando hablé un poco del diezmo y las ofrendas, que muchos dicen que el dinero es malo. ¿Usted cree que el dinero es malo? No. ¿Quiénes son los malos entonces? Nosotros. Entonces aquí dice que este rico tenía dinero, suficiente dinero, como para ayudar a los demás, ayudar a los pobres, ayudar a aquellas personas que necesitaban. Pero no. ¿Qué es lo que hacía? Él hacía fiestas, banquetes a lo grande. Y aquellos que le pedían, ¿qué es lo que les daba? Lo que les sobraba, nada más. Pero llegó un momento, dice que murieron los dos. Pero me quiero enfocar en este hombre, el hombre pobre.
Lázaro. Dice que era un hombre pobre. Entonces yo al meditar este pasaje digo, ¿por qué? ¿Por qué fue pobre? ¿Por qué murió en esa condición? No dice la Biblia, pero yo pienso que este hombre no luchó la buena batalla de la fe. Pienso que este hombre no se esforzó o no quiso dar ese servicio al Señor, no quiso hacer realmente la voluntad que Dios manda. Porque si se dan cuenta, el Señor dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén. Amén. Entonces, y luego decía David, dice, yo no he visto a ningún justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Entonces aquí nos damos cuenta que este hombre murió, pero le pregunto, ¿estará o va a estar en el reino de Dios? Mi versión, no la versión de la Biblia, mi versión yo pienso que no. ¿Por qué? Porque yo pienso que no sufrió por el Evangelio. Ahí habla simplemente de un rico y un pobre. Amén. De que las riquezas son buenas, las riquezas no son malas, sino simplemente, así como decía usted, sino que los malos somos nosotros, que no sabemos administrar, no sabemos poner a Dios primeramente, porque ciertamente Dios nos va a bendecir, amén. Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir, Dios nos va a bendecir. Pero hay de aquellos que ponen su corazón, su confianza en las riquezas, no en el Señor. Así es que, ¿usted quiere estar en el reino de Dios? Amén. Ok, por último, le voy a invitar que me acompañe a Segunda de Pedro. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Si ya lo tiene, me sigue con la vista y dice de esta manera. ¿Cuál le dije? Segunda de Pedro 2, 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Perdón, ese no es. Vamos a ir a Primera de Pedro. Okay. Bueno. Primera de Pedro. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Amén. Amén. Dice el versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, cuando habla aquí extranjeros y peregrinos, quiere decir que no somos eternos aquí en esta tierra, amén. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces ahí podemos mirar una vez más que tenemos que luchar. Tenemos que luchar por tener realmente una comunión con nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Entonces, una vez más le pregunto, ¿usted está luchando para el reino de Dios? Amén. Entonces yo le invito en esta hora que
pongamos a pensarnos todo lo que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? Para estar en el reino de Dios. ¿Usted quiere estar en el reino? Yo sí quiero estar en el reino de Dios. Y espero mirarlo allá. A como están pasando las cosas, usted se da cuenta que la venida de Dios está más cerca. Amén. Cada día se está poniendo más feo este mundo. Y necesitamos estar, así como decía Pedro, necesitamos estar siempre alerta. Amén. Dice velando, orando y velando, porque el día del Señor se acerca. Entonces tenemos que poner nuestros ojos en quién, en Jesucristo. Amén. Pero también tenemos que estar alertas. Tenemos que vivir una vida en santidad si usted quiere entrar al reino de Dios. Porque hoy en día, así como estamos viviendo hoy en día, nada nos asegura que el día de mañana vamos a estar vivos. Nada nos asegura que lo que va a pasar el siguiente día, ¿verdad? Esto me recuerda cuando empezaron a invadir allá en Israel, cuando llegaron aquel grupo Hamas, que empezó a agarrar a todas aquellas personas cuando antes de que empezara la guerra allá. No se acuerdan cuando llegaron estos hombres y empezaron a matar gente, empezaron a llevarse cautivos a aquellas personas. Pero si se da cuenta, esa fecha cuando hicieron eso, porque el Señor dice que Él guarda a su pueblo, ¿eh? Que Él lo guarda. Pero en esas fechas que fueron esas personas, esto dice que estaban en un concierto, ¿verdad? Allá en Israel. Pero en esa ocasión dice que esa fecha tocaba una de las fiestas importantes de Israel. Entonces estas personas, ¿qué es lo que estaban haciendo? No estaban en la fiesta que el Señor había decretado porque todas esas fiestas son desde el Antiguo Testamento. Entonces ellos lo siguen. Entonces cuando vinieron estos hombres malos a empezar a matar gente y a llevarse de rehenes a muchos, ¿verdad? Muchos decimos, pero ¿por qué? Si Dios prometió guardar a su pueblo, sí, prometió guardar a su pueblo, pero aquellos que están en desobediencia, ahí sí, así como le dije la vez pasada, tenemos un acusador, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros nos desviamos, ¿qué es lo que nos empieza a acusar? Y empieza a acusarnos y dice, ok, tu palabra dice esto, porque déjame decirle que el diablo también se sabe la palabra de Dios. Entonces usa la palabra de Dios para acusarnos. Entonces, ok, estos hombres no tenían que estar ahí, tenían que estar allá celebrando tu nombre, así es que me pertenecen. Y pasó lo que pasó. Hasta hoy en día está todavía la guerra allá por ese se puede decir, ese descuido de esas personas. Amén. Pero pues Dios es fiel. Amén. Así es que si usted en esta noche, en este día, usted realmente quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir para tu reino. Yo quiero prepararme para tu reino porque yo quiero estar contigo. Yo quiero pelear la buena batalla. Yo quiero luchar porque yo sé que tú me ayudarás. Amén. Así es que en esta hora le invito, póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos guarde en todo tiempo. Amén. Porque queremos estar en el reino de Dios. Padre Celestial.